Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos acusa a Rusia de mentir sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Y Petro confirma que dialogó con Joe Biden. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. Estados Unidos acusa a Rusia de mentir sobre la seguridad alimentaria en el mundo. La guerra ilegal y no provocada del presidente ruso Putin contra Ucrania ha tenido efectos catastróficos sobre Ucrania, sus vecinos y personas de todo el mundo, aseveró el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado de prensa. El texto, suscrito por el secretario de Estado Antony Blinken, dice que la guerra del Kremlin en Ucrania ha causado muerte y destrucción, matando a miles de civiles, desplazando a millones, convirtiendo a millones más en refugiados y dañando masivamente la infraestructura civil. Los efectos devastadores de la agresión de Rusia han perturbado la economía de Ucrania, lo que a su vez ha exacerbado la inseguridad alimentaria mundial. Precisa, aunque Ucrania ha sido duramente mucho tiempo el granero de Europa, dando alimentos a millones de personas en todo el mundo. Ucrania era uno de los principales proveedores de cereales para decenas de países de África y Oriente Medio. Ahora, después de la invasión de Rusia el 24 de febrero, Ucrania ha pasado de un granero a una línea de pan, mientras que el gobierno ruso utiliza la desinformación para engañar al mundo sobre la causa de esta crisis. La inseguridad alimentaria ha aumentado debido a la guerra de elección de Putin. No fue causado, como afirma el Kremlin, por sanciones que Estados Unidos y muchos otros países han impuesto en respuesta a la horrible agresión de Rusia contra Ucrania. La inseguridad alimentaria, señala el comunicado, estaba aumentando antes de la invasión y la guerra de Putin exacerbó esa tendencia. Rusia minó tierras donde se cultivan cereales ucranianos, atacó la marina mercante en el Mar Negro, bloqueó la capacidad ucraniana de exportar sus propios granos. Rusia también está saqueando el grano ucraniano por su propio beneficio, hurtando grano de los almacenes ucranianos, según informes fidedignos. Todas estas acciones han empeorado la inseguridad alimentaria en todo el mundo, indicó, mientras Estados Unidos y sus socios han puesto mucho cuidado en evitar que se exacerbe la inseguridad alimentaria. Las sanciones de Estados Unidos, por ejemplo, están escritas específicamente para prevenir la inseguridad alimentaria, incluyen exclusiones para productos agrícolas y permiten transacciones para la exportación y reexportación de alimentos hacia y desde Rusia, incluso con una persona o entidad sancionada. Además, Estados Unidos se ha comprometido a dar $2.6 mil millones este año en asistencia alimentaria humanitaria para ayudar a aliviar el hambre en el mundo, con $5 mil millones adicionales que se agregarán durante los próximos 5 años. Las maniobras del Kremlin de culpar a otros y lo que espera lograr. El Departamento de Estado advierte que los funcionarios del gobierno de Rusia, los medios de comunicación financiados por el Estado ruso y los agentes de desinformación aliados con el Kremlin están intentando desviar la atención de la responsabilidad de Rusia por el empeoramiento de la inseguridad alimentaria mundial al culpar a las sanciones a Occidente y a Ucrania. De hecho, la campaña de desinformación masiva del Kremlin y sus representantes está fuertemente dirigida a las regiones más afectadas por la crisis, Oriente Medio y África. Estas narrativas falsas son amplificadas por medios estatales controlados por el Kremlin, como RT, Arabic y RT en francés, así como los medios estatales de la República Popular China, la RPC. Al igual que con las narrativas falsas anteriores sobre armas biológicas en Ucrania, los principales diplomáticos del gobierno ruso y sus embajadas difunden desinformación, a menudo concentrándose en la audiencia de África y Medio Oriente. Algunas afirmaciones falsas recientes incluyen: la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, calificó el bloqueo de Rusia de los cereales ucranianos como desinformación occidental y ucraniana. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU del 19 de mayo sobre el conflicto y la seguridad alimentaria, el embajador de Rusia, Vasily Nebenzia, acusó a Europa de aceptar el grano ucraniano y participar en canjes de armas por grano. La embajada de Rusia en Egipto culpó a las sanciones unilaterales ilegales, mientras que la embajada de Rusia en Zimbabue reclamó la interferencia occidental. En su discurso del Día de África del 25 de mayo, el canciller ruso, Sergei Lavrov, intentó para deslegitimar a Ucrania e instó a los embajadores
africanos en Moscú a exigir la eliminación de las sanciones ilegales contra Rusia para fortalecer la seguridad alimentaria. OneWorld, un sitio web vinculado a la inteligencia militar de Rusia, según los funcionarios de Estados Unidos, se hizo eco de las afirmaciones de Lavrov, acusando al presidente Zelensky de apoyar un cartel global de alimentos liderado por Estados Unidos que ejercerá el control sobre el suministro mundial de alimentos como una nueva arma híbrida. En su entrevista del 26 de mayo con RT Arabic, Lavrov acusó a Occidente de neocolonialismo y de chantajear a los países africanos y árabes para que se unan a las sanciones anti-Rusia en un intento por generar solidaridad contra lo que la propaganda rusa llama el Occidente imperial. Esta desinformación tiene como objetivo tanto ocultar la culpabilidad de Rusia como persuadir a los líderes de los países en riesgo para que apoyen el fin de las sanciones diseñadas para detener la guerra injusta y brutal de Rusia en Ucrania. Conclusión: ¿dónde radica realmente la culpa? Los intentos del gobierno ruso de desviar la responsabilidad por sus acciones al culpar a otros por el empeoramiento de la crisis en el sistema alimentario mundial son reprensibles, dice el comunicado. Esta crisis se siente profundamente en muchos países de Oriente Medio y África que importan al menos la mitad de su trigo de Ucrania, señala. Según el Programa Mundial de Alimentos, millones de personas están en riesgo de hambruna y desnutrición en estas regiones, ya que la guerra imprudente de Putin aumenta el precio del pan, sacando dinero de los bolsillos de las familias más vulnerables. Rusia es la única responsable de esta crisis alimentaria, a pesar de la campaña de mentiras y desinformación del Kremlin, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mientras el embajador de Rusia ante la ONU abandonaba apresuradamente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 6 de junio del 2022. El gobierno ruso continúa difundiendo desinformación sobre las desastrosas consecuencias de su guerra injustificada, incluida la inseguridad alimentaria mundial, advierte el Departamento de Estado. Añade que el gobierno ruso debería dejar de convertir los alimentos en armas y permitir que Ucrania envíe su grano de manera segura para que millones de personas hambrientas en el Medio Oriente y África puedan ser alimentadas. Petro confirma que dialogó con Joe Biden. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en su cuenta de Twitter que dialogó este martes con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. En el camino de una más intensa y normal relación diplomática, ha sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos, señaló Petro. Asimismo, el martes, Petro también conversó vía telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente, aseguró en Twitter. El domingo, en su discurso tras conocer la victoria electoral, el mandatario electo propuso a Estados Unidos y a toda América Latina construir un diálogo en torno a la transición energética ante el cambio climático que sufre la humanidad y la región. Manifestó que la prioridad de la política diplomática de su gobierno es que Colombia se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. Aseguró en su discurso ante miles de personas en el Coliseo Movistar Arena, en esta capital, que sobre este triunfo dado por el pueblo colombiano, su gobierno podrá proponer un diálogo a las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad de la región. En su opinión, llegó el momento de sentarse con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho de que en todo este continente americano que compartimos, allá se emite como en casi ningún otro país gases de efecto invernadero y aquí los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Si allá se emite y aquí absorbemos, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? Esperemos que, pese a las diferencias, se pueda concertar acercamientos, expresó. Propuso al gobierno estadounidense y de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.